Enfermedades eléctricas cardíacas, el síndrome de cúbito prolongado, el síndrome de Brugada, fibrilación ventricular primaria, taquicardia ventricular adrenal. Entonces, un choque de cosas. Pero nosotros tenemos que ubicarnos generalmente en estructuras que nos orienten a tomar decisiones. Y ahora vamos a ver. Acá vemos un paciente con una miocarditis chagásica crónica. En la parte de arriba, un electrocardiograma típico de paciente chagásico, con un hemibloqueo anterior o una tendencia a una eje a la izquierda con bloqueo de rama derecha, y abajo hace una taquicardia ventricular. Y ustedes pueden decir, pero mirá, el paciente tiene bloqueo de rama derecha y acá tiene también bloqueo de rama derecha, no puede ser supraventricular con aberrancia. Entonces tenemos que ver la morfología, así como teníamos que ver si había disociación, que acá no se ve, tenemos que ver la morfología del QRS para ver si es aberrancia o es una taquicardia supraventricular con aberrancia o es morfología de taquicardia. Ustedes pueden ver, esto es un bloqueo de la rama derecha típico, realmente la segunda orejita del conejo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? La segunda orejita del conejo es la más alta. Sin embargo, acá es al revés. La primera oreja del conejo es la más alta. Esto es un QRS aberrante y esto es un QRS con bloqueo de rama derecha. En la enfermedad de Chagas, la lesión típica es una lesión del saca-bocado, generalmente un parche de fibrosis que generalmente se encuentra en la cara inferolateral del ventrículo izquierdo, en el ápex del ventrículo izquierdo, y esas imágenes en saca-bocado son las que producen las arritmias. Además, acá tenemos una imagen histológica de un poco de tejido de un aneurisma que le sacamos a una paciente que tenía un aneurisma gigante, y en la base del aneurisma encontramos este nido de leishmanias que, a pesar del tiempo que ella había tenido el episodio de inoculación chagásica, todavía persistía en el tiempo, y estos episodios de esos pulsés agudas son las que llevan a estas taquicardias en los pacientes chagásicos. Los pacientes chagásicos se mueren en un 87% de los casos por causas cardiovasculares. Pero lo más importante de las causas cardiovasculares son episodios de muerte súbita, taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular. De esto mueren los chagásicos. Y no necesariamente pueden tener una fracción de eyección bien baja, pueden tener una fracción de eyección normal y el paciente morir de muerte súbita. O sea que los chagásicos, a diferencia de los pacientes con cardiopatía isquémica, tenemos que tenerle otra visión. Acá tenemos otro episodio de taquicardia ventricular morfa. Entonces, como les dije, tenemos que buscar las distintas causas que nos pueden llevar a un diagnóstico de si es taquicardia ventricular o no, y ustedes pueden ver la repolarización acá, que tienen diferentes grados de repolarización, y esto viendo solamente esta tira nos hace el diagnóstico de taquicardia ventricular. Pero además, una R monofásica en B1 no hay aberrancia por la rama derecha de la construcción. Podemos ver imágenes wolfianas, así, pero no porque tenemos Wolf, sino porque como les dije, el Wolf es una alteración aberrante de la conducción porque llega desde el músculo del ventrículo. Y la taquicardia ventricular también surge del músculo. Por eso puede haber imágenes wolfianas sin que sea Wolf, ¿no? Entonces, taquicardia ventricular vamos a ver en todas las fases de la cardiopatía isquémica. Desde la rotura de placa, desde el infarto agudo con la pequeña cicatriz, desde el infarto crónico con una cicatriz ya establecida, o la fase de dilatación ventricular. En cualquiera de estas fases, desde la rotura de placa mínima de un paciente que tiene una placa del 10% y se rompió, hasta el paciente que tuvo un infarto hace 15 años, todas las etapas, la cardiopatía isquémica puede producir taquicardias ventriculares de todo tipo y muerte súbita. O sea, cuando nosotros hablamos de muerte súbita, acá tenemos un ejemplo, en este caso un paciente agudo, ¿no? Por un infarto agudo, con extrasístoles con R sobre T, en un paciente con una cardiopatía isquémica
isquémica aguda, que genera estos episodios. No necesitamos ver más, que ya sabemos cuál va a ser el resultado de esto. El resultado de esto va a ser la fibrilación. Son los pacientes que mueren en la calle, que viene familiar y dice, yo no sé lo que pasó, él estaba bien, si estaba bien, hasta que se rompió la placa, hizo el infarto anterior, hizo la muerte súbita. Entonces, estos episodios de muerte súbita ya fueron estudiados hace ese tiempo. En el 83% de los casos surge de una arritmia ventricular. Muy pocos casos de episodios de muerte súbita se producen porque el paciente tiene bradicardia, bloqueo. La gran mayoría de las muertes súbitas son frecuencias de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. ¿Cómo definimos muerte súbita? A la muerte cardíaca de causa natural, de causa cardiovascular, inesperada, que ocurre en forma instantánea o en la primera hora de comenzar los signos. Típico caso de un paciente dice, ay, me duele acá, y no, se cae muerto acá. ¿Entendés? Esa es la muerte súbita. No es el paciente que está en la avenida coronaria, que vino con un infarto hace 2 días y se murió porque hizo una disfunción. Pero cuando nosotros pensamos en muerte súbita, tenemos que pensar en el 80% de los casos que se debe a una enfermedad coronaria. Hay un porcentaje pequeño de miocardiopatías y de cardiopatías, canalopatías, como el Brugada, Custelargo, pero el 80% de los episodios de muerte súbita en nuestro medio, en el hemisferio occidental, son producidos por una enfermedad arterial coronaria. Acá vemos una línea de tiempo donde podemos ver episodios de muerte súbita y vemos que la muerte súbita en los pacientes jóvenes son fundamentalmente cardiopatías congénitas, cardiopatía hipertrófica, síndrome de Werner-White, el nacimiento anómalo de la coronaria, en fin, todas esas genetopatías pueden producir muerte súbita más o menos hasta los 30-35 años de edad. Pero a partir de los 35 años de edad, en una curva ascendente de la población general, la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de muerte súbita. Y mucho más frecuente cuando estos pacientes tienen una cardiopatía avanzada, o sea, un infarto de hace 10 años, con insuficiencia cardíaca, que toman 3 o 4 drogas, esos pacientes con una fracción de eyección baja, esos pacientes tienen un 25% de probabilidad de muerte súbita anual, contra el 0.001 en la infancia y 0.1 en la población. Nosotros tenemos una tasa de muerte súbita anual de 0.1% en la población general. Los pacientes que tienen cardiopatías avanzadas tienen 10 a 25%. O sea que es súper multiplicado la probabilidad de muerte súbita de esos pacientes. Para ver solamente la proporción de muerte súbita en Estados Unidos con respecto a todas las otras, es ampliamente superior, ¿no? Todos los medicamentos que se han ensayado para evitar la muerte súbita han fracasado, salvo 2, los beta bloqueantes y la neodroga. Todos los demás han sido inútiles y hasta incluso peligrosos. Por eso los pacientes con cardiopatía isquémica no dar drogas del grupo 1 como flecainida, quinidina, propafenona, y si nosotros tenemos que dar alguna de esas drogas porque el paciente tiene taquicardia supraventricular y queremos tratarlo con estas drogas, entonces tenemos que asegurarnos que no tenga cardiopatía isquémica para que no sea un fenómeno peor todavía, que es de mayor mortalidad. Entonces, y para la prevención secundaria, bueno, se hicieron varios estudios, todos fueron favorables al implante del cardiorespirador en pacientes que tienen baja fracción de eyección y alto riesgo de muerte súbita, como vimos ahí en la curva, del 10 al 15 o 20% de incidencia de muerte súbita anual. En esos casos, el implante de un cardiorespirador es mandatorio para prevenir la muerte súbita. Acá vamos a mostrarles un caso. Paciente de 65 años, diabético hipertenso, con una secuela de infarto inferior, o sea que es un paciente de alto riesgo, con una cardiopatía isquémico-necrótica, con una función sistólica severa
no revascularizable que presenta TB sincopal. Este paciente no necesita más estudio, este paciente tiene que ir a un cardiodesfibrilador porque este paciente ya tuvo una taquicardia ventricular, la va a volver a tener. Pero igualmente, esto fue hace mucho tiempo, había en el programa alguna duda de que si no era una supraventricular con aberrancia, entonces se nos pidió que hagamos, acá tenemos la P, se nos pidió que hagamos un estudio electrofisiológico, pero ya viendo la situación B1, vos decís, esto claramente se trata de una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular puede conducir con disociación AB o puede conducir incluso 1 a 1, porque el nodo AB puede estar bien permeable y puede permitir la conducción. Se hace el estudio electrofisiológico y desencadena la misma taquicardia ventricular que tenía clínicamente. Ahí está al lado de la taquicardia ventricular clínica y la taquicardia ventricular inducida. O sea, es exactamente igual. Y si nosotros en el estudio electrofisiológico podemos inducir la misma taquicardia ventricular que el paciente tuvo, ¿qué significa? Que hay un circuito, que esa estimulación eléctrica que estamos haciendo artificial nosotros, puede ser producido espontáneamente por una extrasístole, entrar dentro de ese circuito y hacer esta taquicardia. Si nosotros detectamos que existe ese circuito, podemos ablacionarlo. Entonces, la ablación por radiofrecuencia es otro de los tratamientos para prevenir este tipo de taquicardia. Pero el tratamiento definitivo tiene que ser, sin lugar a duda, el cardiodesfibrilador. Acá tenemos un ejemplo de un paciente, esto es un registro del cardiodesfibrilador. Tenemos un paciente que tiene un ritmo sinusal y comienza con una taquicardia supraventricular, una ventricular sostenida, que es monomórfica al principio, degenera en una fibrilación ventricular y el aparato automáticamente le da un choque de 41 joules y el paciente revierte su arritmia a o sea, si el paciente tiene esto, la única forma de salvarle la vida, si no es estando en la clínica con un médico al lado con el cardiodesfibrilador, es que tenga implantado un cardiodesfibrilador. Entonces, para los pacientes de alto riesgo se le pone un cardiodesfibrilador. El cardiodesfibrilador tiene dos funciones. Una trata de sacar las taquicardias con estimulación. Acá tenemos un paciente que tiene taquicardia ventricular lenta porque estaba recibiendo amiodarona. El desfibrilador interpreta la taquicardia, hace un tren de estímulos y al soltar el tren de estímulos revierte la taquicardia a ritmo sinusal. Esto es un electrocardiograma porque lo estamos haciendo al lado del paciente y esto es lo que se ve cuando el paciente viene a la consulta y le hacemos los registros del cardiodesfibrilador. Entonces vemos que el paciente tuvo una taquicardia ventricular, se le hizo este fenómeno que nosotros llamamos ATP, pero la sigla inglesa del marcapaseo antitaquicardia y revierte a ritmo sinusal, auricular. Entonces, la primera terapéutica que hace el cardiodesfibrilador es el mecanismo del marcapaseo antitaquicardia y el marcapaseo antitaquicardia puede sacar aproximadamente 70% de las taquicardias clínicas que tiene el paciente. El otro 30% cuando no sale con este mecanismo consiste en que el aparato le va a dar un choque eléctrico. Y pasamos un poco a los episodios de taquicardias ventriculares polimórficas, como en este caso. Ustedes ven que no es una taquicardia organizada como la que les mostré, monomorfa y sostenida, es una taquicardia desorganizada que también se llama torsión de punta porque las puntas van para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, como si fuese un tirabuzón, taquicardias por torsión. Se ven muy frecuentemente en el síndrome de Cushing prolongado, pueden ser autolimitadas, como en este caso, otra taquicardia polimórfica, punta para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Suelen ser autolimitadas y esto es lo que sucede con los pacientes que tienen Cushing prolongado, que vienen comentando que tienen episodios sincopales desde la infancia. Muchas veces los episodios son acompañados de convulsiones porque hay un flujo cerebral y estos chicos muchas veces son tratados como epilépticos durante años y años y estos pacientes lo que tienen verdaderamente es un síndrome de Cushing prolongado. Bueno, los valores normales del QT son QTC, ¿no? Para hombres de 460 milisegundos, para mujeres de 480 y de alto riesgo cuando superan los 500 milisegundos. ¿Cómo se mide el QT? Es importante saberlo. Se traza una tangente a la rama descendente de la otra T y se la continúa hasta la línea de base y se mide desde el comienzo del QRS hasta la intersección
de la tangente con la línea de base, y este es el QT. Y después se hace la conversión para ver el QTC, o las aplicaciones que te sacan el QTC a línea constantemente. Distintas formas de tomar el QT. Acá tenemos un ejemplo de un QT prolongado. Sin hacer la medición, ustedes ven el QT donde llega, casi hasta el QRS siguiente. Se hace la medición, tenemos un QTC de 700 milisegundos. 640 la medición del QT, con 780 del RR nos da un QTC de 700, ultra peligroso. Esto puede ser por un síndrome de QT prolongado, puede ser por alguna medicación que haya recibido el paciente que pueda prolongar el QT, puede ser una hipopotasemia, puede ser distintas cosas que pueden producir ese QT prolongado, pero todas son peligrosas cuando tienen un QT de esa característica. Y cuando el QT está prolongado, en este caso es un paciente chacásico, pero también tiene el QT prolongado y se producen estas pausas, pausa larga y después pausa corta. Esta combinación pausa larga, pausa corta genera este tipo de taquicarias polimórficas y torsión de punta. Los riesgos de torsión de punta: género femenino, hipocalemia, hipomagnesemia, insuficiencia cardíaca, drogas que prolongan el QT, reversión después de una fibrilación auricular, bradicardia y drogas y estras hiperventriculares, todo eso en un combo, o el síndrome de QT largo silente, muchas veces no se hace evidente hasta que uno le da una medicación, por ejemplo, un antibiótico. Le da un antibiótico, el paciente tiene un síncope y cuando viene tiene un QT prolongado. Y estos son los episodios prolongados que tienen los pacientes, que como son autolimitados no se mueren, pero vienen generando síncopes, y en este caso un Holter lo detecta. También pausa larga, pausa corta, como se ve ahí, y generación de arritmia polimórfica. Una de las últimas cosas que les muestro, el Brugada, que está de moda, pero son pocos los pacientes, yo sé que tampoco hay que hacer una sobredosis intelectual del tema, pero es como para mostrar el electrocardiograma, que es muy característico, que se ve así como una convexidad superior, como domo del delfín, como víscera también se llama, en las precorneales superiores derechas. B1, B2, los pacientes generalmente o tienen, también se ven en otras derivaciones, pero esa alteración electrocardiográfica generalmente se ven en los catastros, en los chicos, en forma espontánea, o puede producirse incluso post-medicamentos. A veces para el tratamiento de fibrilación auricular se da flecainida, que es un bloqueante sódico, y como lo que tienen estos pacientes es un bloqueo de los canales de sodio, al darle un bloqueante sódico se demuestra lo que en el electrocardiograma por ahí basal no se ve. Hay dos tipos, el tipo 1 que es el específico y el tipo 2 que se llama silla de montar, que simplemente hay que observarlos y vigilarlos. La asmarina, que es un bloqueante sódico, genera, en este caso, por ejemplo, el electrocardiograma basal, que parece un bloqueo incompleto a la rama derecha, y si le damos asmarina, aparece este supradenudel en domo de delfín, típico del síndrome de Brugada. Este es un ejemplo de un paciente nuestro que lo trajo la mujer a la consulta porque la mujer dice que tuvo un ronquido raro. El paciente habitualmente roncaba, pero tuvo un ronquido raro. Esa vez ella se despertó, le llamó la atención, se asustó y lo trajo a la consulta. El marido le decía: no pasa nada, lo ronco. Pero ese ronquido raro que sintió la mujer son respiraciones estertorosas de estos pacientes cuando hacen fibrilación ventricular o taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, cuando termina la taquicardia hacen esa respiración agónica que el paciente lo percibe o lo perciben los familiares, y es porque el paciente tiene un síndrome de Brugada y le pusimos un desfibrilador, y esto es lo que pasaba en la madrugada, 5:34 de la madrugada, el paciente inicia inmediatamente una fibrilación ventricular y el desfibrilador lo saca. O sea, estos son todos los pacientes que si no tienen un desfibrilador, cuando tienen eso, se mueren. Esto es una fibrilación auricular, ustedes ven que no tienen patrón de Brugada de ningún tipo, pero como se le hace propafenona,
y la propafenona es un bloqueante de los canales sodios. Ustedes pueden ver cómo comienza el supradesnivel del ST, y otra de las cosas que puede producir supradesnivel del ST es el pectum excavatum. El pectum excavatum que genera una presión de esternón contra el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces ese cambio anatómico de la estructura cardíaca por el pectum excavatum puede producir este tipo de alteraciones, pero que no son brugadas. O la hiperpotasemia, ustedes ven en ese caso una alteración enorme de QRS. Esto también puede aparecerles en la emergencia, pacientes hiperpotasémicos, insuficiencia renales crónicas con potasio en este caso de 8,7, y ustedes ven la repolarización alterada que tiene precordiales derechas, y acá la famosa T picuda de la hiperpotasemia. La miocardiopatía hipertrófica es otra de las cardiopatías que puede producir arritmias ventriculares severas. De hecho, es la primera causa de muerte en gente joven, en atletas jóvenes. La primera causa de muerte es la miocardiopatía hipertrófica. Un electrocardiograma característico de hipertrofia de un paciente que tiene una hipertrofia concéntrica. Fíjense el septum interventricular que mide ahí más de 2,5 centímetros, y estos pacientes hacen taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular. Estos pacientes, cuando hay una aplicación de la Comunidad Europea, de la Sociedad Europea de Cardiología, donde se puede investigar el score para determinar si el paciente debe o no usar un cardiodefibrilador, y si el paciente tiene un score suficientemente importante, se pone un desfibrilador, y los pacientes cuando tienen fibrilación ventricular, como en este caso, si no tienen un desfibrilador, como se ve ahí, los pacientes mueren. Y lo último, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que es una miocardiopatía genética que se caracteriza por intercambio del músculo por tejido adiposo y fibroso, y electrocardiográficamente porque tiene la repolarización negativa de B1 a B3, ondas épsilon cuando se encuentran, bloqueos incompletos de ramas derechas aberrantes, como en este caso, y distintos grados de manifestaciones fenotípicas. A nosotros la que nos importa es la expresión del paciente que hace síncope, taquicardias ventriculares e insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca cuando mucho músculo está alterado y hay insuficiencia cardíaca, y arritmias porque generan focos de arritmias muy importantes. Ahí tenemos inflamación, adipocitos y alteraciones musculares, y estas son las arritmias que hacen los pacientes. Este es un Holter de un paciente que empieza a tener arritmias ventriculares con el movimiento, y en la medida que va aumentando la frecuencia cardíaca se van produciendo mayores episodios de taquicardia ventricular, hasta que el paciente hace taquicardia ventricular sostenida. Generalmente estos pacientes aumentan los episodios de arritmia con el aumento del ejercicio, por eso estos pacientes no pueden hacer actividad deportiva. Este es un paciente nuestro, cabezón, tuvimos que poner un desfibrilador y se iba a jugar igual al fútbol, y tuvo choques antes del desfibrilador, y con el desfibrilador también fue a jugar y tuvo choques jugando al fútbol. O sea que estos pacientes con displasia ritmogénica no deberían estar haciendo deporte. Bueno, creo que con esto vimos otro panorama de las arritmias ventriculares, y así que bueno, vamos a las preguntas si tienen interés.